生徒の前なんでね。カッコつけさせてもらうよ。Mushoku Tensei, desafiando la divinidad capítulo 16. El dios humano intentó controlar a Gilgamesh para matar al dios dragón que aún vagaba por el mundo humano. En circunstancias normales, habría evaluado a este supuesto dios dragón y luchado con él para ver qué tan fuerte era un dios en este mundo. Pero había algo que Gilgamesh notó tan pronto como Itogami comenzó a hablarle, y fue lo engañoso, envidioso, temeroso y controlador que era como dios. Al estar más cerca de los dioses que cualquier otro ser humano en el mundo, sabía cómo se comportaban y cuáles eran los fundamentos de su creación. Itogami representaba lo peor que la humanidad podía ofrecer, y Gilgamesh se dio cuenta de ello en cuanto escuchó sus sucias palabras. Como un dios que era esencialmente basura, todavía no podía entender por qué estaba tan interesado en eliminar al dios dragón. Para haberse propuesto este objetivo, debió haber leído fragmentos de su memoria como rey de Uruk y futuro emperador de la humanidad, por lo que, debido a esto, sabe de su odio hacia los dioses. Precisamente esto es admirable ya que Itogami se presentó como un dios, sabiendo el desprecio que se ganaría por parte de Gilgamesh. Aún así, se arriesgó y salió perdiendo de una forma que probablemente esperaba. Aunque es un dios, parece estar limitado por ciertos aspectos, y su comportamiento se basa únicamente en controlar a las personas para su beneficio personal. En este aspecto, debe tener la capacidad de ver el futuro, las líneas de tiempo y usarlas para su beneficio. Pero personas tan fuertes como el dios dragón y él se limitaron a observar, esperar, ver y tomar una decisión. Debe haber estado muy desesperado por mi presencia en este mundo. ¿Puedo de alguna manera ver mi futuro? Es poco probable. Tengo numerosas bendiciones de dioses más poderosos, y esta puede haber sido mi única oportunidad ya que me sería imposible hacerlo en el futuro. Las palabras de Gilgamesh eran ciertas, ya que Itogami actuó con mucha prisa, y las cartas que tenía a su disposición para manejar lo que sucedería a continuación eran pocas. Controlar a alguien como Gilgamesh era imposible, ya que desde el momento en que lo vio, sintió toda esa basura que los humanos normales no podían ver, por más fuertes que fueran. Quizás Itogami pensó que humillar a Gilgamesh con la apariencia de su primera vida rompería algo en su interior o lo haría sentir vulnerable. La verdad es que ahora es y siempre será Gilgamesh, lo que lo distingue de los demás. No hubo remordimientos, recuerdos de su vida pasada que lo afectaran, ni añoranzas. Vivió su vida como Gilgamesh y murió como el emperador de la humanidad, liderando una revolución contra todos los dioses, algo que ninguno de ellos podría haber llevado tan lejos como él. Por lo tanto, mostrarle un cuerpo que apenas recordaba era inútil, ya que su alma se había transformado en la de un ser divino. Independientemente de si estaba en el cuerpo de un anciano, una mujer o un borracho, seguía siendo Gilgamesh, y nadie podía cambiar eso. Pensando que el dios humano de este mundo sería tan tonto, aún así, mi vida podría volverse un poco más emocionante ahora que puede enviar a sus avatares a cazarme, como lo fue en la guerra que comencé, dijo Gilgamesh mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación. En su vida anterior, como emperador de la humanidad, los dioses, al ver la revolución de todos los humanos, crearon unas criaturas llamadas los ojos de Dios, que en esencia fueron las primeras creaciones de los dioses para disciplinar a los humanos. Sin embargo, todas estas criaturas fueron eliminadas después de una guerra que unió a millones de personas en todo el mundo. Aquí, en este nuevo mundo, Gilgamesh no sabía hasta dónde podía llegar el dios humano, por lo que para entonces, tenía que estar preparado y saber qué hacer para que todo fuera más emocionante. Caminó hacia el comedor para cenar. El lugar donde vivía no era el Palacio de Plata, sino una residencia conectada al palacio, no lejos de donde vivía su padre. La razón por la que vivía en un lugar así podía ser múltiple. Quizá su madre había elegido a un príncipe no deseado como rey. Este tipo de cosas ocurrían a menudo. O bien podía ser simplemente que, como príncipe, necesitaba estar preparado en caso de que le exigieran heredar el trono de su padre. Eso no importaba, Gilgamesh no necesitaba un trono defectuoso en esta vida. Así que con estos pensamientos llegó al comedor donde dos guardias custodiaban la entrada. Bienvenido, príncipe. Tu hermana, la princesa Ariel, te espera en la mesa. Muy bien, una sorpresa inesperada.
Gilgamesh abrió felizmente la puerta y allí vio a su hermana humana, la princesa Ariel, quien tenía el cabello tan dorado como el suyo. «Estás aquí, Gilgamesh. ¿Por qué tardaste tanto?» Ariel trataba a su hermano con gran respeto. Después de todo, los recuerdos que tenía de él eran tan cercanos como una parte de ella. Bueno, inesperadamente recibí una visita no deseada mientras dormía, así que recién pude venir ahora. Por cierto, hermana, ¿a qué debo el placer de tu visita? Gilgamesh había visto todo sobre Ariel y podía decir con certeza que ella lo amaba. Después de mirarla unos segundos más, se sintió un poco extraño porque nunca había tenido hermanas. Aparte de su madre, no había nadie más que le diera el amor de la familia. Ese tipo de sentimiento era muy extraño, pero como tenía una hermana, la cuidaría. Debe haber sido difícil para ti contenerte todos estos años. Aún era sorprendente que pudieras convertirte en un rey de la espada a la edad de 10 años, pero sabiendo lo increíble que eras, no fue una sorpresa. Ariel le sonrió a Gilgamesh, pero en realidad fue una sorpresa llena de lástima. Parece que el pasado aún te aprisiona, hermana. Dime, ¿quién era yo en tus recuerdos? Gilgamesh, con un tono natural, dulce y carismático, dirigió esta sencilla pregunta a su hermana. Déjame pensar, la princesa Ariel se sorprendió al ver la madurez de su hermano. Después de pasar años encerrado, sin querer ver a nadie, sabía que de alguna manera había superado el pasado. Así que dijo, eras increíble en la magia, lo suficientemente talentoso como para desafiar cualquier lógica. Tan bueno con la espada que no había instructor capaz de enseñarte ya que dominabas todo con solo una mirada. Si no fuera por la envidia de los que nacieron con un talento por debajo de la media, no hubieran hecho esos comentarios. En realidad, no importa. Me alegro de que hayas dado un paso adelante. Ariel se detuvo cuando sus palabras estaban llegando a un tema delicado, por lo que negó con la cabeza y comió con una sonrisa feliz. Al ver el tono reservado de Ariel, Gilgamesh comprendió toda la verdad sin ahondar más en el pasado. Lo que le ocurrió al anterior dueño de su cuerpo era algo triste que ocurría a menudo porque era algo que no se podía controlar. Como había llegado a comprender, el antiguo Gilgamesh, que poseía las habilidades del futuro Gilgamesh, era un talento en todo lo que hacía. Con el tiempo, todos lo veían de manera negativa. Maestros, instructores, magos e incluso amigos. La envidia alejó a las personas de aprender algo de Gilgamesh y, con la muerte de su madre, todo en su mundo llegó a su fin. No tenía a nadie más en quien confiar sus penas, por lo que terminó encerrándose en su habitación sin ganas de seguir adelante. Sin embargo, su talento era tan grande que se lo consideraba una amenaza a medida que se acercaba la sucesión del actual rey. Todos tenían la misma pregunta. Si lo dejábamos crecer aún más, ¿cuán fuerte se volvería para cuando Gilgamesh decidiera tomar el trono de su padre? Era una tontería, pero así era la política. Gilgamesh sabía que tal vez su madre había sido asesinada por el hijo talentoso que había dado al rey. Nadie podía permitirse el lujo de tener a la realeza con tanto poder en sus filas, algo que posiblemente podría alterar el equilibrio del reino. Desde que nos secuestraron, decidí cambiar. Convertirme en un rey de la espada matando a otros fue un mensaje para apaciguar a la facción que actuó para quitarme la vida, dijo Gilgamesh mientras cortaba su filete en su plato. ¿Lo sabías? Preguntó Ariel, sorprendida. Dado que Gilgamesh era su principal fuente de información, sus conocimientos probablemente eran limitados. Uno tendría que ser un completo tonto para no saber algo así, ¿no es así, hermana? Gilgamesh sonrió extrañamente, cada vez más divertido. Toda la realeza de este país era increíblemente repulsiva, lo que no eximía a su hermana, pero ella era tolerable. Puede que no hubiera mucho en qué centrarse con Ariel, pero ciertamente tenía un tono oscuro debajo de sus palabras dulces y moralmente presentables. La verdadera Ariel se escondía bajo los estándares que toda su facción le exigía, lo que desagradó sinceramente a Gilgamesh. Pero a él no le importaban esos gustos y comportamientos, así que después de terminar su cena, se lo contó a su hermana. Esta vez puedes dormir en mi habitación. Ya es de noche y deberías descansar porque últimamente los intentos de asesinato son cada vez más frecuentes y tú no estás fuera de su alcance. Tienes razón en eso. Después de que la sorpresa de Ariel se convirtiera en pensamientos más profundos, sonrió y dijo: Nuestro hermano mayor está obsesionado con el trono de nuestro padre, eso no es una sorpresa. Esta vez fuiste tú, mañana o quizás en unos años, podría ser yo quien se convierta en el objetivo del asesinato.
Ariel pronunció estas palabras con un tono tranquilo, como si ese fuera el destino que le había tocado. Sin duda, tenía sus tendencias oscuras, algo que la caracterizaba como una noble en este país moralmente corrupto a ojos de Gilgamesh. Precisamente por eso no deseaba ese reino, ya que adquirirlo significaría aniquilar a la mayor parte de la nobleza, dejando muy pocos en pie. El derramamiento de sangre sería tan inmenso que su legado en este mundo se vería empañado, ya que muy pocos entendían lo que sucedía detrás de la fachada noble que todos ellos erguían. Pero no te preocupes, no moriré tan fácilmente, así que me retiraré después del postre, insistió Ariel, preocupada de que su facción pudiera involucrar a su hermano en la guerra por el trono de este reino. Gilgamesh era un maestro en leer a las personas, conociendo sus secretos más profundos con solo una mirada. No era que pudiera leer los recuerdos o ver el futuro. Por el contrario, juzgaba a las personas en función de sus acciones y de si lo que decían era cierto. Esta extraña habilidad suya le indicaba con qué tipo de persona estaba tratando. En el pasado, Gilgamesh había eliminado a aquellos que creía que serían un problema para su reinado y sacó sus propias conclusiones a partir de esta observación. Así que, después de terminar su bebida, dijo: No te estoy haciendo una petición, hermana. Si te digo que te quedes aquí, debes hacerlo, punto. Si desobedeces mis órdenes, no me molestaré en protegerte. Ariel, que tenía una sonrisa en su rostro, se quedó paralizada. Miró a Gilgamesh a los ojos y la imagen del hermano pequeño que recordaba desapareció bajo su mirada ahora fría. Sabía que ahora estaba en presencia de un Gilgamesh completamente diferente y que, si no satisfacía los deseos de su hermano, él no le prestaría más atención a partir de ese momento. Ella no lo comprendía, pero asintió sin posibilidad de decirle una sola palabra. Lo que a la mayoría le habría aterrorizado la llenó de deleite, algo que intentó reprimir sin éxito bajo sus ojos. Bueno, tengo algo que hacer, así que puedes dormir donde quieras. Gilgamesh hizo un gesto con la mano y salió del comedor. Su alegre actitud se desvaneció en el pasillo ligeramente oscuro. La presencia de guardias había disminuido, tanto que solo había unos pocos en el pasillo. Gilgamesh sonrió y dijo: Quiero los nombres de todos los guardias que no están presentes. Tráelos a mi habitación cuando estés listo. Si no pueden realizar esa tarea, será mejor que no aparezcan ante mí mañana por la mañana. Sí, sí, príncipe Gilgamesh. El guardia, que parecía más nervioso, sintió que la muerte lo miraba y asintió antes de apresurarse hacia el otro pasillo. Príncipe Gilgamesh, ¿qué sucede? Preguntó un guardia que acompañaba a Ariel. Parecía diferente, probablemente parte de su facción. Evita que mi hermana salga de la mansión. Parece que tendremos visitas esta noche, dijo Gilgamesh. Al escuchar esas palabras, los ojos del guardia se abrieron de par en par, pero después de comprender el mensaje, asintió y dijo: No se preocupe, príncipe. Aseguraré la protección de la princesa Ariel con mi vida. Gilgamesh asintió y caminó hacia el segundo piso de la mansión. Una vez que desapareció, el guardia de Ariel dejó escapar un profundo suspiro y murmuró: Es un maldito demonio, a diferencia de su hermana. En un lugar desconocido dentro de la capital del reino Asura. No puedo creer que Elión haya perdonado a basura como el príncipe Gilgamesh. Ahora todos lo llaman el rey de la espada más joven. Me pregunto cómo sobrevivió después de que lo envenené. Maldito bastardo. Ese chico es una desgracia para el futuro de este reino. Debo matarlo, y esta vez, hacerlo tan a fondo que ni siquiera su cadáver quede intacto. La voz de un anciano gordo y calvo, vestido con ropa lujosa, ladraba como un perro mientras golpeaba a una mujer que se retorcía en el suelo. Mi señor Darius, Ariel fue a visitar a su hermano Gilgamesh. ¿Deberíamos matarlos a ambos esta noche? Una voz desde la oscuridad habló después de que el anciano gordo se detuviera, exhausto. ¿No se suponía que ya habría muerto hace mucho tiempo por el veneno que le hemos estado administrando? Oh, ciertamente se suponía que debía morir, pero ese intento de asesinato también fracasó. ¿Cómo podría un niño que nunca sale de su habitación convertirse en un maldito rey de la espada? Es como si estuviera viviendo en un maldito sueño, así que debemos matarlo lo antes posible, dijo Darius, su saliva volando por todas partes mientras hablaba. Debemos prepararnos. Cuando esté dormido, él y su hermana, la princesa Ariel, deben ser asesinados. Debe ser rápido y preciso, sin margen de error. Darius estaba ansioso por matar a Gilgamesh, ya que había escuchado de cierta fuente que con cada segundo que pasaba, ese bastardo se estaba volviendo más fuerte.
Entonces, esta era su única oportunidad de matarlo, ya que en el futuro, sería imposible hacerlo por sus propios medios. Todos morirán esta noche, y solo entonces podré dormir profundamente. Sí, debo hacerlo hoy, sin importar el costo. Darius miró la luz de la luna con una sonrisa asquerosa y siniestra en sus labios. Parece que fue una buena idea que mi hermana se quedara en mi habitación. ¿Son estos tipos tan tontos como para ignorar mi advertencia? Se preguntó Gilgamesh mientras cerraba los ojos. Había observado las estrellas y sabía que uno de los apóstoles de Itogami estaba en el reino Asura. Siguiendo la secuencia de eventos que estaban a punto de desarrollarse esa noche, estaba seguro de que la misma persona que había actuado para matarlo antes estaba a punto de hacerlo una vez más. Si tenía suerte, esa misma persona podría ser un seguidor del dios humano. Después de que la mansión se calmara, Gilgamesh ya no fingió ignorancia. Caminó por los pasillos oscuros y cerró los ojos mientras intentaba concentrarse. Cada dios tenía su emisario en el mundo humano. Esto había sucedido incluso con él, que una vez había sido un apóstol en el mundo humano para llevar consigo las palabras de los dioses. Aunque este mundo era muy diferente, los dioses seguían siendo los mismos cuando se trataba del dios humano. Si la historia se repitiera, tendría que emprender un camino para buscar a ese dios dragón si no podía obtener información de los emisarios del dios humano para acabar con su vida. Gilgamesh sabía que este dios podía ver el futuro, por lo que comprendía perfectamente lo que tenía que hacer para cambiar ciertos desenlaces de la historia. Aún así, el camino que tomó seguía siendo el mismo sin importar cuántas veces sucediera. Ahora bien, poder matar a alguien como Gilgamesh, que había pasado por guerras que duraron hasta un invierno entero, sabía que era una decisión tonta, pero comparó su ingenio con el del dios humano y comprendió que éste creía que esta era una de sus mejores oportunidades para hacerlo. Después de todo, lo único que perdería sería una marioneta que podría reemplazar tantas veces como quisiera. En el pasado, Gilgamesh había llevado a los dioses a un futuro que nunca habrían esperado. Unió a todo el mundo humano contra ellos, por lo que esta vez sería un juego de niños. Esta vez será muy diferente. Gilgamesh sonrió mientras sus ojos brillaban con intensidad en la oscuridad de la noche. Gilgamesh se quedó de pie en el pasillo, sus fosas nasales detectaron un hedor nauseabundo a sudor, y supo que habían llegado. 1, 3, 12, 15, son 15 asesinos, una cantidad bastante considerable. Me alegro de que no me hayan subestimado, pero todos morirán en este lugar y no tendrán el honor de mantener sus cuerpos intactos por eso. En la oscuridad, varias figuras con dagas gemelas en sus manos miraban a Gilgamesh con intenciones asesinas. Todos estaban en una formación de combate engañosa, ya que solo necesitaban hacer un corte al príncipe Gilgamesh para matarlo. Por eso no tenían miedo de luchar contra un rey de la espada, ya que incluso alguien con su poder no podía detener el efecto del potente veneno que corría por las dagas de todas las figuras que miraban a Gilgamesh con ojos intensos. Al principio pensé que mi mensaje les llegaría alto y claro a todos ustedes, pero parece que no fue así. Qué pena, esto realmente es una pena porque ahora todos ustedes tendrán que morir, y no será por mis manos. A los ojos de Gilgamesh, estos asesinos de tercera categoría ni siquiera serían suficientes para acercarse a él, pero le pareció divertido cómo los gusanos se atrevían a desear su vida de esta manera. Desde que llegó a este mundo, había desarrollado cierta afición por la peculiar manera en que funcionaban las cosas. En su vida anterior, era un rey absoluto y no había nadie que quisiera matarlo porque su propio pueblo sabía que era inútil albergar una idea tan grandiosa que nunca se haría realidad. Aquí, en cambio, era muy diferente porque nadie comprendía la verdadera fuerza de Gilgamesh. Objetivo confirmado, declaró un hombre, lanzando inmediatamente varios dardos envenenados hacia el cuerpo de Gilgamesh. Interesante, detrás de Gilgamesh, una onda de luz dorada brilló, y en cuestión de segundos, una lanza voló a una velocidad tan increíble que ninguno de los asesinos pudo reaccionar a tiempo. Auge. La lanza, como si tuviera vida propia, avanzó y atravesó el pecho del primer asesino que corría hacia Gilgamesh. Era natural que este asesino no anticipara un ataque a larga distancia por parte de Gilgamesh. Después de todo, era un espadachín sin espada en la mano, y lo observaban de cerca, preparados para emplear cualquier táctica. Aún así, nadie esperaba este ataque, tan diferente a lo que habían escuchado. ¿Ya estás muerto? Había planeado hacerte sufrir un poco más, pero bueno, la basura siempre será basura. Después de decir esto, aparecieron más círculos dorados detrás de Gilgamesh, donde emergieron las puntas de espadas y lanzas.
Formación defensiva. Los asesinos que estaban frente a él entraron en pánico y todos se movieron hacia él, intentando esquivar o planear evadir los ataques que se les avecinaban. Pero todo esto fue inútil, ya que los proyectiles que pasaban a través de la puerta formaban ondas brillantes en el aire vacío al aparecer instantáneamente, y estas eran lanzadas con tal fuerza y velocidad que no podían ser percibidas por estos simples asesinos. Auge. 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 Gilgamesh observó con calma la mutilación de estos asesinos, caminando paso a paso hacia ellos mientras espadas y lanzas empalaban sus cuerpos. La sangre pronto salpicó el pasillo, algunas paredes se derrumbaron y todos los que intentaron acercarse encontraron un final miserable. ¡Ah! Gritos miserables resonaron por el pasillo, y en la oscuridad, que era el único testigo de esta brutal masacre, los asesinos no pudieron hacer nada contra el poder de Gilgamesh. ¡Qué asesinos más patéticos! Ni siquiera pudieron acercarse a mi cuerpo, dijo Gilgamesh mientras se detenía después de que la sangre manchara el suelo. De las ondas doradas, la punta de su Enkidu, su noble fantasma más confiable, apareció sigilosamente, y justo en ese momento, una voz fría surgió detrás de Gilgamesh. Te tengo. Como dos colmillos afilados que buscaban a su presa, los bordes de dos dagas aparecieron detrás de Gilgamesh, sostenidas por una figura femenina que parecía haberse escondido en la oscuridad y esperado lo suficiente para golpear con precisión. Fue una lástima que el Enkidu de Gilgamesh moviera más rápido que el atacante en la oscuridad, y los zarcillos en forma de cadena rápidamente envolvieron el cuerpo de la mujer que permaneció con vida. La asesina en este caso apenas tenía ropa en el cuerpo y su mirada parecía tan vacía como si estuviera muerta. Gilgamesh frunció el ceño, sabiendo que sacarle información a esta mujer sería muy complicado, pero aún así tenía que intentarlo. Al observarla más de cerca, Gilgamesh vio su apariencia completa y descubrió que era una mujer menuda y esbelta con cabello oscuro parecido a tentáculos. Tenía pupilas doradas, párpados oscuros y una expresión impasible. La mayor parte de su cuerpo estaba expuesta, con solo sus partes privadas cubiertas. Su pecho estaba conectado a algo que rodeaba su cuello y también usaba un par de botas. Ella todavía intentaba moverse, ahora mostrando pánico en sus ojos, pero era imposible escapar del agarre de Gilgamesh, por lo que dijo: la resistencia es inútil. No solo te lastimarás sino que también desperdiciarás tu energía. Grr. Un gruñido feroz escapó de la boca de la mujer, y después de unos minutos, dejó de moverse. ¿Cuál es tu título?, preguntó Gilgamesh mientras las espadas que habían emergido de la puerta de Babilonia desaparecían del suelo. ¿No me escuchas?, preguntó Gilgamesh una vez más mientras las cadenas se extendían con fuerza creciente en 4 direcciones diferentes. Cuervo ojo de la noche, te atreviste a venir aquí con tanta confianza que ahora lo único que te espera es una muerte lenta y dolorosa pero puedes cambiar las cosas, aún tienes mucha vida por delante, así que puedes redireccionar tu camino ya que no hay vuelta atrás. El olor a sangre llenó el lugar, y Simón, junto con varios guardias, se acercaron, con los ojos muy abiertos al ver toda la sangre y los cadáveres mutilados en el suelo. Príncipe, ¿cómo está? Simón no tenía palabras, así que preguntó lo primero que se le vino a la mente. Gilgamesh extendió su mano y dijo: guardia, guarda silencio y observa. No quiero que nadie hable. Puedo curar todas tus heridas, hacer posible lo imposible. Pídeme un deseo y te concederé lo que desees. Puedo matar a quien sea tu enemigo, darte otro nombre y otra vida, así que solo dime un nombre. Las palabras de Gilgamesh eran suaves, su tono carismático lleno de seriedad era sincero. No mentía, y si la mujer que tenía frente a él le decía la verdad, la protegería incluso si eso significaba destruir la mitad de este reino. Nadie es mi rival, por eso debes saber hasta dónde puedo llegar para cumplir con mis palabras. Incluso si es el mismo rey quien ordenó mi muerte, puedes confiar en mí, ya que me aseguraré de eliminar el problema de raíz. Gilgamesh suspiró, y varias ondas doradas aparecieron detrás de él, de las cuales emergieron varias espadas delgadas, todas apuntando hacia la asesina con el título de Cuervo Ojo de la Noche. Tienes solo 1 minuto antes de morir. Si respondes a mi pregunta, estoy dispuesto a aceptarte como parte de mi familia y darte una nueva vida. Escucha con mucha atención. Es muy probable que el hombre que te envió a este lugar sea la marioneta de un hombre muy malvado. Déjame sacarlo de este mundo y dar una advertencia a todos esos nobles que creen que no pueden ser tocados. Darío. Darío Silva Ganius. Imposible. El primer ministro del reino Asura jamás ordenaría algo tan vil.
Gritó Simón, provocando que todos guardaran silencio e inclinaran la cabeza. Un silencio sepulcral envolvió el lugar, haciendo que cada segundo que pasaba sin que nadie dijera nada se sintiera más pesado. Las ondas de Gilgamesh desaparecieron una a una, dejando solo las cadenas que aún sujetaban a la asesina. Cuervo de ojos nocturnos, una mujer que solo sabe matar, estarás bajo mi protección y ningún ser se atreverá a tocarte sin mi autorización. Mientras permanezcas a mi lado, ningún hombre ni ningún dios soñará con hacerte daño. Las palabras de Gilgamesh llevaban la autoridad de un rey, un monarca que había gobernado los cielos y la tierra, había vivido guerras y había masacrado a sus enemigos. Todos, sin importar quiénes fueran, aceptaron estas palabras en silencio, sin importar el verdadero significado que había detrás de ellas. Incluso Simón, que había estado a punto de protestar, permaneció en silencio, temiendo ser borrado de este mundo. Ahora dime, mujer, ¿cuál es tu deseo? Preguntó Gilgamesh mientras miraba a los ojos al asesino que había intentado matarlo hacía unos momentos. Ninguna otra chica debería sufrir, Niuchelle Crow, desde que fue vendida a ese horrible hombre, sabía que no había camino para ella excepto la muerte, la tortura y el abuso. Para ser sincera, había dejado de sentir emociones. Había ocultado tanto lo que sentía que solo hacía lo que le ordenaban sin oponer resistencia. Como estaba tan contaminada y débil que no podía quitarse la vida, su existencia se había visto involucrada en numerosos asesinatos de nobles. Lo que la consolaba de todos sus asesinatos era que eran nobles, los repugnantes y retorcidos nobles que tanto despreciaba. Ahora que lo pensaba, esa era la verdadera razón por la que seguía soportando su vida, ya que matar nobles reducía el número de personas que causaban sufrimiento a los demás. Hecho, nadie que no deba sufrir hoy morirá, dijo Gilgamesh mientras las cadenas doradas se retiraban del cuerpo de Niuchelle Crow y ella caía al suelo, impotente. Sus articulaciones estaban rotas, por lo que no podía moverse ni aunque quisiera. Simón se acercó a Gilgamesh y le preguntó con un saludo respetuoso. «Mi señor, ¿qué planea hacer ahora?» «Mata», exclamó Gilgamesh mientras una espada se materializaba en su mano y, con un solo movimiento, la pared de un lado se hizo añicos. Auge. El fuerte viento levantó los escombros, los hizo volar y creó un enorme agujero en la mansión de Gilgamesh, revelando una hermosa luna en el cielo. Pero en ese momento, todos estaban aterrorizados por lo que estaba a punto de suceder. «Mi señor, le insto a que reconsidere lo que está a punto de hacer, ya que esto paralizará el reino. Matar a un primer ministro no es algo que pueda hacer con tanta libertad. Le aconsejo que discuta este delicado asunto con su padre, el rey. Simón, como consejero y guardia personal de Gilgamesh, presentó el mejor curso de acción que se le ocurrió para resolver este problema. En el sentido común, es fácil entender que matar al primer ministro podría considerarse una traición. Incluso la mera idea de hacerlo conmocionaría a todo el reino, especialmente si se enteraran de que uno de los príncipes fue el autor del crimen. Pero, por supuesto, a Gilgamesh eso no le importa. Lo que lo consuela ahora es saber que matará a una rata que se atrevió a atacarlo con tanta confianza. Ahora me gusta aún más, Gilgamesh mostró una sonrisa iluminada por la luz de la luna y dijo con arrogancia, me gusta matar a la luz de la luna porque comparto gustos con aquellos que quieren matarme. Prefiero matar de esta manera para que todos entiendan que si me enfadan, tomaré este reino tan fácilmente como sus vidas. Después de decir esto, Gilgamesh se lamió los labios y una parte de su armadura apareció en sus manos. Miró a Simón y dijo, dime dónde vive el primer ministro y quiero que te encargues de las cosas aquí. Además, quiero que protejas a esta mujer que está bajo mi protección. Niuchelle Crow permaneció en silencio, mirando la luna mientras la sangre cálida aún goteaba por el suelo hacia ella. Príncipe, reconsidera. Simón miró a Gilgamesh a los ojos y finalmente le dijo la dirección de Darius. Luego, miró a la mujer en el suelo y la levantó. Muy bien, cuando termines aquí, quiero que te vayas porque necesitas encargarte de algunas cosas que sucederán en la mansión del primer ministro. Después de decir esto, Gilgamesh saltó desde lo alto del edificio y voló por el cielo a una velocidad que pocos pudieron percibir. Simón y todos los que vieron volar a Gilgamesh se estremecieron. Como caballeros, habían visto vientos y olas rugiendo, e incluso habían estado en batallas de vida o muerte con bestias mágicas. Sin embargo, nunca antes habían presenciado a un mago o caballero volar. Los únicos seres que volaban eran animales y criaturas con alas, no humanos.
Después del día en que Gilgamesh fue secuestrado, todos los caballeros que custodiaban la mansión, especialmente Simón, el guardia personal del tercer príncipe, sabían que nada podría infundir miedo en Gilgamesh. La imagen de un niño de 10 años lamiéndose los labios después de matar a más de 10 asesinos que querían matarlo los llenó de una profunda sensación de extrañeza. En ese momento, imaginaron que Gilgamesh podría pararse sobre montañas de huesos y sangre sin pestañear. Cuando escucharon que el tercer príncipe iba tras la cabeza del primer ministro Darío, todos guardaron silencio y fingieron no haberlo escuchado. Los guardias que estaban detrás de Simón se quedaron sin palabras. Con el nuevo giro de los acontecimientos, incluso si quisieran intervenir, ahora era imposible detener al tercer príncipe. Simón, que había recuperado la compostura, dijo: ¿Qué están esperando? Busquen a otros asesinos en la mansión y asegúrense de que la princesa Ariel esté a salvo. Mantengan la boca cerrada y nada de lo que escucharon hoy saldrá a la luz. De lo contrario, me encargaré personalmente de matar a cada uno de ustedes. Entendido, señor Simón. Los caballeros llevaban una vida muy tranquila y no tenían ningún deseo de involucrarse en lo que estaba a punto de suceder. Después de recibir sus órdenes, se aseguraron de que los asesinos estuvieran muertos antes de continuar con la búsqueda en la mansión. ¿Qué edad tiene esa niña de la familia Boreas en Fitoa? Este año cumpliría 8 años, mi señor, pero sería muy problemático arrebatársela de las manos de una familia como los Boreas que están muy bien protegidas, respondió el mayordomo que estaba al lado de Darío. Debemos encontrar una manera de secuestrarla. Estoy dispuesto a pagar una generosa recompensa por ella. Debe ser bastante delicioso tener mis garras en semejante manjar. Además, logré secuestrar al príncipe Gilgamesh. Es una lástima que no muriera. Me habría ahorrado todos estos problemas. Darío estaba muy triste, pero lo que lo consolaba era pensar que pronto escucharía la noticia de que ese niño había sido asesinado. Solo esperaba el momento con una copa de vino en la mano, saboreando su obra maestra. Sin embargo, justo cuando estaba soñando con lo increíbles que serían los días venideros, una fuerte explosión que sacudió la mansión donde se encontraba enfureció a Darius, y preguntó: ¿Qué fue ese sonido? Auge. 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 Iré a revisar. La expresión del mayordomo cambió, y rápidamente corrió hacia la puerta principal cuando una vez más una poderosa explosión sacudió el suelo y los cimientos de la mansión. Es una lástima ser el guardia nocturno de ese viejo gordo. Prefiero estar en el campo matando bestias que vivir aquí, vigilando una puerta por la que nadie se atrevería a entrar. Ni me hagas empezar. Al menos aquí no nos matará una bestia. Un caballero con armadura completa que estaba cerca se burló después de pensar más profundamente en su situación. Toca, toca. Toca, toca. En ese momento, se escucharon una serie de pasos no muy lejos, y los dos guardias dirigieron su atención hacia la figura desconocida. ¿Quiénes son ustedes? Esta es la propiedad privada del primer ministro. Salgan de aquí antes de que los arrestemos por allanamiento, gritó uno de los guardias con voz potente, ya que estas cosas sucedían de vez en cuando. Gilgamesh caminó tranquilamente hacia adelante, su mirada se posó en los dos guardias y después de evaluar su fuerza, miró hacia otro lado como si estos dos no fueran nada para él. Los guardias fruncieron el ceño y uno de ellos sacó su espada, preparándose para una situación que parecía inesperada. En ese momento, una voz ronca se escuchó detrás de ellos y les dijo: háganse a un lado, no son rivales para este hombre. Capitán. Los guardias, al ver la expresión en el rostro de su capitán, se quedaron paralizados. Nunca habían visto a su poderoso capitán tan nervioso. Inmediatamente los dos guardias se movieron hacia la retaguardia, y el que no había desenvainado su espada lo hizo. El olor a sangre ahora estaba presente, y una sensación de muerte inminente los invadió. Identifícate. Rugió el guardia, desatando el miedo que se había acumulado en su interior. Mi nombre es Gilgamesh, así que cualquiera que se interponga en mi camino morirá. Si tú eres Gilgamesh, yo soy el rey, maldito hijo de puta. Como si fuera una bestia que lucha por sobrevivir, el capitán corrió hacia Gilgamesh y blandió su espada con una fuerza aterradora. Gilgamesh no intentó esquivarlo, sino que sujetó la espada del hombre con la mano derecha. Aunque el capitán de seguridad de Darío podía nivelar el campo, no podía mover a Gilgamesh, que era apenas un niño. En ese momento, todos sintieron miedo, ya que detrás de Gilgamesh, aparecieron varias ondas, y de ellas emergieron varias espadas doradas.
Príncipe Gilgamesh, ¿cómo es que estás aquí? El líder de los caballeros que habían atacado a Gilgamesh se congeló al ver su rostro y confirmar que era el cuarto príncipe. ¿Aún te atreves a hacerme preguntas? Gilgamesh, con expresión gélida, miró a este hombre y a los caballeros que estaban detrás de él. Sin mencionar la basura que hay en esta mansión. Todos los que se han atrevido a interponerse en mi camino morirán. Después de pronunciar estas palabras, Gilgamesh chasqueó los dedos y las espadas en las ondas doradas salieron disparadas, atravesando el cuerpo del capitán que estaba frente a él. Incapaz de moverse, las espadas convirtieron el cuerpo de este hombre en una cortina de sangre. No puede ser, los guardias detrás de ellos cayeron de espaldas, asustados y sin saber qué hacer al presenciar la muerte de un rey de la espada sin rango. ¿Qué hacemos? Gilgamesh siguió caminando, con el rostro ensangrentado mirando a aquellas personas. Se detuvo a cierta distancia y preguntó: ¿Darius está en la mansión, sí o no? Sí, príncipe Gilgamesh, el primer ministro está en la mansión. Entonces muere. Auge. Auge. Dos rugidos ensordecedores resonaron antes de que las espadas de Gilgamesh acabaran con las vidas de estos caballeros. Si siguen a su enemigo, todos deben morir sin excepción. Gilgamesh no sabía cuántos enemigos había en ese lugar ni cuántos tenía que matar, pero todo lo que se moviera sería asesinado, y solo entonces estaría en paz. Se sabe que estos guardias provienen de familias nobles, por lo que si están en este lugar, son de suma importancia para Darius, lo que los convierte en algo más que enemigos. Además, a Gilgamesh no le importa matar, ya que para él es como una segunda naturaleza. Estamos bajo ataque, alerta a los guardias. Varias figuras rígidas se acercaron, pero tan pronto como estuvieron a unos metros de Gilgamesh, fueron asesinados. Sin embargo, parecía que nadie podía comprender la gravedad de la situación. Sin previo aviso, la mansión del primer ministro se convirtió en un caos que nadie había previsto. Gilgamesh comenzó a masacrar a todos aquellos que se interponían en su camino en su búsqueda de un hombre. Fin de capítulo.